Buen día, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Está frío, no? ¿O soy yo? ¿No? ¿No tienen frío? ¿Está lindo? Puede ser, sí. La alabanza capaz que nos quitó el frío, puede ser. Bueno, es una alegría que podamos estar juntos un día más, hermanos, un domingo más. Vamos a orar, ¿les parece? Para que sea el Señor el que dirija este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das el honor de poder acercarnos a ti, Señor, solo por los méritos de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Jesús es ese puente, Señor, que nos permite acercarnos a ti confiadamente, Señor, ante ese trono que emana gracia y misericordia, Señor. Gracias porque me permites poder adorarte con mis hermanos. Y ahora te pedimos por el tiempo de tu palabra, Señor, que seas tú dirigiendo y tu Espíritu enseñando y tocándonos hoy, Señor. Abre nuestros oídos, quita distracciones, Señor, y que realmente podamos estar atentos a lo que tienes que decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué libro estamos estudiando, hermanos? Segunda de Tesalonicenses. ¿Bien? Ahí me salió bien a la primera. Capaz que no vuelve a salir bien. Gracias, Elías. El domingo pasado Pablo inició ¿por dónde inició? Por el capítulo 1, claramente. Y estuvimos viendo cómo el Señor iba a dar, primero vimos el saludo de Pablo y de las personas que estaban con él, y después estuvimos viendo que el Señor iba a dar recompensa tanto a los buenos como a los malos según lo que estaba haciendo, según lo que habían hecho. Vemos ahí que dice, en el 9, estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿Bien? Y hoy vamos a seguir y vamos a ver solo 2 versículos hoy. ¿Bien? Así que espero, y no quiero ser muy largo, no lo voy a prometer, pero no creo que seamos muy largos. Vamos a estar leyendo el versículo 11 y el versículo 12, que son la continuación directa de lo que vimos el domingo pasado. ¿Bien? Vamos a leer ahí el versículo 11, ¿no? Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Y hay algo que me llama profundamente la atención de esto que se comentó un poco el domingo pasado, pero creo que es el centro de estos 2 versículos que dice, en esta versión, tengo acá la versión de la Biblia de las Américas, dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Y hoy vamos a ver eso, ser dignos del llamado, dignos del llamamiento. ¿Qué significa ser digno? ¿Para qué llamamiento? ¿De qué llamamiento estamos hablando? ¿Y qué conlleva ser considerados dignos por nuestro Señor? ¿Bien? Vamos primero con una definición de qué es digno, ¿no? Que es la primera pregunta natural que sale. Acá tengo la definición de la RAE, dice correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo, correspondiente o proporcionado a un mérito dado. Bien, entonces podríamos cambiar un poco y tenerlo un poco más fácil de digerir lo que quiere decir Pablo, y Pablo está orando para que correspondamos de manera adecuada al llamado que se nos ha dado. Bien, vemos que ahí dice que Pablo ruega, o dice que ora siempre por vosotros, por la iglesia en Tesalónica, para que nuestro Dios os tenga por dignos, os tenga por correspondientes al llamado que se les ha dado. Esta palabra en el original, sabemos de que la Biblia no fue escrita en español, sino esta parte fue escrita en griego. Esta palabra digno tiene un origen en estimarse con derecho. ¿Bien? Pero es interesante porque es un digno subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una evaluación subjetiva que no tiene que ver en sí de que si el objeto en sí es digno o no. Se lo explico con un ejemplo. ¿Vieron de que hay un texto que dice de que el obrero es digno de su salario? ¿Bien? Esa palabra digno no es la misma palabra digno que se está utilizando acá. Son derivadas, pero no es la misma. En el digno de su salario quiere decir de que realmente la persona que trabaja merece su salario. Pero acá este digno quiere decir de que se nos considere dignos.
¿Y por qué es interesante e importante la distinción? Porque claramente, primero, hay un llamado previo. El llamado no va a depender de si somos dignos o no. Porque ¿qué está diciendo el texto? El texto dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. El llamamiento ya está dado. El llamamiento no está dependiendo de si uno es digno o no. Porque ¿acaso hay alguien digno de ser llamado por parte de Dios? Claramente que no. No hay nadie digno de ser realmente llamado por Dios. Pero lo que Pablo está orando y ruega por la iglesia en Tesalónica es que Dios nos tenga por dignos. ¿De qué? De su llamado. Pero ahora entra la pregunta. Bueno, ya sabemos de que no es que vamos a ser dignos y que nosotros merecemos el llamado de Dios, pero que Pablo está orando, y Pablo varias veces vemos esta expresión de que él ora por la iglesia, y en este momento está orando por la iglesia para que sea considerada por Dios como si fuera digna de su llamado, para que la iglesia en Tesalónica corresponda de manera adecuada al llamado que Dios le dio. Pero ahí entra la pregunta natural que sigue. Ahora, ¿cómo se corresponde al llamado? Ahora, ¿cómo voy a ser encontrado digno? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? ¿Cuáles son los pasos que debo hacer? ¿Cómo tiene que estar mi currículum para ser encontrado digno por Dios? Y lo vamos a ver. Quiero que vayamos allá a Mateo 10, 37 y 39. Del 37 al 39. Vamos a leer, dice ahí en el 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es que digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este texto es un texto un poco que a algunas personas como que les rompe un poco la cabeza, porque ¿qué está diciendo acá? Acá en esta versión le dice muy linda, pero en la versión de la Reina Valera del 60, que no me acuerdo qué versión es esta, pero en la Reina Valera del 60 dice, el que no aborrezca a padre o madre no es digno de mí. El que no aborrezca a hijo o hija no es digno de mí. Aborrezca, así como que lo deseche. Sumamente fuerte la forma en que Jesús se expresa acá. Acá como que lo pone un poco más actualizado, un poco más digerible. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? ¿Acaso Jesús no está pidiendo que amemos a nuestros familiares más cercanos? Claramente no va por ahí. Pero lo que Jesús está pidiendo acá, para ser dignos de Él, es que se cumpla el mandamiento más importante. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús, cuál es el mandamiento más importante? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús lo que está haciendo acá es un contraste entre qué estás amando más, ¿no? Y pone como referencia a la familia, que la familia naturalmente es lo que más se ama por lo general. Por lo general. La familia, al ser tus padres, los que te dan la vida, los que te crían, solemos tener relaciones muy cercanas con nuestros padres. Solemos tener relaciones con nuestros hermanos muy cercanas. Con las personas que tienen hijos, dice. Capaz que yo no tengo hijos, no puedo terminar de dimensionar lo que Jesús está diciendo acá. Pero las personas con hijos, ¿cómo se sentirían con esto que dice, el que no aborreciera hijo o hija no es digno de mí? ¿Cómo es posible eso? Pero lo que Jesús está diciendo, y me gusta cómo esta versión lo dice, el que ama más a lo más sagrado que se suele tener, humanamente hablando, que son los hijos, el que ama más, incluso un hijo más que a Cristo, no le es digno. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere mostrar con esto? ¿Qué es lo que está tomando el primer lugar en la vida de la persona? ¿Qué es lo que atrae más amor en esa persona? No significa que no se debe amar a padre, madre, hijo, esposa. Al contrario, vemos otros lugares donde se exige que se tienen que amar, que se tienen que cuidar, que son los primeros que tienen que ser provistos por nosotros. Pero Cristo lo que está diciendo acá es que nosotros somos considerados dignos
si Dios es lo más importante en nuestra vida, si Cristo tiene el lugar de mayor relevancia en nuestra vida. En ese momento somos dignos. Pero ahí hay otro problema. Ahí se complica la cosa. Porque es muy fácil decir lo que estoy diciendo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Justamente el otro día, ayer, Franco, un amigo, me decía, Cristo es lo primero en tu vida. Me lo decía como medio en broma, o medio en verdad, no sé. Pero me lo preguntó así de golpe. ¿Cristo es lo primero en tu vida? Y yo le tuve que ser sincero y decirle, no. Muchas veces no es lo primero en mi vida. Y eso es lo que pasa, hermanos. Porque el problema acá es que, y es la primera pregunta que quiero que nos hagamos ahora, es que, ¿soy digno según esta condición que está presentando acá Jesús? Jesús es literalmente, mi amor por Cristo es tan elevado que cualquier amor terrenal que yo pudiera tener parece que lo aborreciera. El amor que yo le tengo a Cristo es tan elevado, tan fuerte, que cualquier otra cosa a la que pudiera amar parece estar totalmente en segundo plano. Si es así, soy digno. Pero si no es así, y si hay alguna de esas condiciones que no se cumple, según lo que dice acá Jesús, no soy digno. Y aquí entra la pregunta, entonces, ¿quién rayos es digno de cumplir esto? ¿Quién va a cumplir tal condición? Pero ahí me entra también otra pregunta, que creo que al final, hermanos, es la pregunta fundamental de este punto. Es, ¿quiero ser digno? ¿Quiero ser digno según esta condición? Según la condición de que Jesús tiene que ser lo primero en mi vida. Capaz que en este momento aún no lo es. Capaz que todavía mi orgullo sigue estando muchas veces en primer lugar. Mis ideales, mi familia, mi trabajo, mis estudios. Pueden haber tantas cosas que estén ocupando muchas veces el primer lugar en nuestras vidas actualmente. Y no podemos hacernos los sumamente espirituales, o por lo menos yo no lo puedo hacer, de decir, sí, Cristo es el primer lugar en mi vida constantemente, porque no lo es. Porque muchas veces yo me voy por mis deseos carnales. Muchas veces yo prefiero hacer la mía antes que hacer lo que Cristo me dice que haga. Y si no obedezco lo que el Señor me dice, no está haciendo lo primero en mi vida. Si mi orgullo es lo primero, Cristo no está haciendo lo primero en mi vida. Si mi familia es lo primero, si cualquier otra cosa es lo primero, Cristo no tiene el lugar de mayor relevancia. Pero por eso yo entiendo, hermanos, que acá lo importante es, no sé si soy digno ahora, porque seguramente no lo soy. Yo no soy digno ahora, hermanos. No soy considerado digno. Pero la pregunta que creo que nos tenemos que hacer más relevante es, ¿queremos ser dignos? ¿Estoy dispuesto a, como dice acá, tomar la cruz? El 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El tomar la cruz no es un proceso instantáneo, inmediato, sino que es un seguir, un constante proceso de mantener la cruz y las cargas de Cristo en nosotros. Es un proceso constante que podríamos llamar un proceso de santificación, donde mientras llevo la cruz de Cristo, día a día, mi yo va menguando y Cristo va creciendo en mí. Y el ideal último, y lo que al final tenemos que hacer, que es lo que ruega Pablo, ¿por qué Pablo ruega por esto? Y vamos a ver que también en Efesios hace una rogativa bastante similar. Vamos ahí, a Efesios 3. Dice, Efesios 3, bien. Creo que anoté mal la cita. Es posible. Pero tengo acá, lo dice. El 18, bien. El 18 dice, vamos a leer desde el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo empieza el 14?
El 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme, y sigue lo que vimos ahora. La rogativa de Pablo era de que los creyentes, en este caso de Éfeso, entendieran la altura, la profundidad y la anchura del amor de Cristo, para que sean llenos de toda plenitud de Dios, para que realmente el todo de los hermanos en Éfeso fuera Cristo, fuera Dios. Podríamos pensar y decir también de que Pablo también le ruega y pide y ora por la misma razón, tanto en Tesalonicenses, para la iglesia en Tesalónica, como para la iglesia en Éfeso, para que fueran dignos, para que en ellos habitara la plenitud de Cristo, para que en ellos el todo fuera Cristo, y así poder ser hallados dignos, como Cristo dice en Mateo. Y acá la pregunta es fundamental. ¿Y por qué la pregunta creo que es fundamental es si quiero ser? Porque ya la primera pregunta la respondí. No soy digno ahora. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a llevar el camino que me lleva al ser digno? ¿Me explico la pregunta? ¿Estoy dispuesto a cargar la cruz y atravesar el camino que me lleve a mí menguar y a que en mí habite la plenitud de Dios? ¿Quiero corresponder de forma adecuada al llamado que Pablo dice acá? Y ahí creo, hermanos, que está el centro de todo esto. Porque podemos decir, ¿estoy dispuesto a dejar en mi vida las áreas que no le he entregado al Señor? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado lo que quita el primer lugar en mi vida de Cristo? ¿Estoy dispuesto a dejar mis ídolos? Y esa pregunta se puede responder muy fácil, sí estoy dispuesto. Pero otra cosa es que yo haga algo al respecto. Porque yo puedo decir, estoy dispuesto a seguir a Cristo. ¿Pero estoy dispuesto a dejar mi orgullo de lado? ¿Estoy dispuesto a dejar mis ídolos de lado, derribarlos? ¿Estoy dispuesto a que Cristo realmente sea lo primero en mi vida y sus deseos sean lo primero en mi vida y su voluntad sea lo primero en mi vida? ¿O yo quiero mantener una parte a mi control y una partecita al control de Jesús? Bueno, Jesús, vos tienes esta parte de mi vida, acá, la parte de la iglesia, ponele, de acá, de las actividades que hacemos en local. Pero el resto de la vida la tengo para mí, tengo yo el control. Ahí Cristo no está llenando, ni Dios está llenando la plenitud de todo en nosotros. Tenemos una partecita que no queremos dar el control. Por eso, hermanos, vayámonos con esta pregunta hoy. Bien, vamos a seguir ahora con el siguiente versículo. Pero esta pregunta me parece que es fundamental y seamos sinceros. Y lo oremos a Dios. Dios, ¿realmente estoy dispuesto a pagar el precio que conlleva cargar esta cruz? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Porque si no estoy dispuesto a hacerlo, no va a llegar el momento. Porque si nosotros volvemos ahí a Tesalonicenses, vamos a ver de qué viene hablando el texto que vimos en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón. Esperen que pierdo la hoja acá. Dice, en el 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Lo que el Señor viene hablando y que vimos en el capítulo anterior fue de que Dios iba a dar lo que le correspondía a cada persona, tanto los que estaban creyendo en el Señor como las personas que en ese momento los estaban tribulando, que los perseguían, los que se oponían al reino. Y por eso el versículo 11 comienza con un por lo cual, siguiendo con lo que se viene antes, en esta venida gloriosa del Señor, Pablo ruega porque cuando el Señor nos encontremos con el Señor nos encuentre como dignos, nos vea
dignos, nos considere dignos. Cuando el Señor, nos encontremos con el Señor, que la respuesta del Señor pueda ser buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Y por eso la pregunta fundamental acá es que si estoy dispuesto a pagar el precio. Porque si la respuesta es no, cuando me encuentre con el Señor cara a cara, no voy a tener nada que darle. Habré sido un siervo necio. No voy a recibir seguramente las palabras de buen siervo fiel. Y eso, hermanos, a mí me aterra. Me aterra la idea de presentarme delante de mi Señor y no tener nada que darle. Si recordamos lo que dice en Corintios, habla acerca de esas obras que nosotros hacemos, que son hechas con heno, hojarasca y con piedras preciosas. Y que todas esas obras van a pasar ¿por qué? Por fuego. ¿Y qué va a quedar? Solamente aquello que haya sido hecho con materiales buenos, con metales, con piedras preciosas. Las obras hechas en el Espíritu. Pero todo lo demás se va a quemar. ¿Y qué me va a quedar delante del Señor? ¿No me va a quedar con las manos vacías? Señor, todas mis obras fueron quemadas porque no fui hecho, porque no soy considerado digno, porque las obras que hice las hice con orgullo, porque estuve invirtiendo en las cosas de este mundo más que en las cosas del reino. ¿Eso es lo que le voy a decir al Señor en ese momento? Puede ser, pero ¿saben qué es lo más loco aún? Que a pesar de eso el Señor me va a mostrar gracia ahí, porque dice que incluso en ese caso esas personas serán salvas. Salvas como por fuego, pero serán salvas. Y el Señor va a limpiar toda lágrima y nos va a consolar. Pero es una locura pensar que a pesar de que yo no tenga nada que darle al Señor en ese momento, aún así el Señor me va a seguir mostrando gracia y misericordia. Pero la pregunta es, ¿quiero estar así delante del Señor? Claramente el Señor siempre me tiene que mostrar gracia y misericordia, que no se confundan las cosas. Acá no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de qué estoy haciendo con ese llamado, qué estoy haciendo con esa salvación. Esa salvación inmerecida que ya recibí, ¿cómo estoy trabajando con ella? ¿Qué estoy haciendo? ¿La tengo guardada en un cajón nomás a la espera que el Señor venga para ahí, sacarla y ser transformado? ¿O estoy compartiéndola? ¿O estoy sirviendo? Y eso es lo que viene, si seguimos leyendo ahí, en el versículo 12, dice, vuelvo a leer el 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Pablo ora también para que se cumpla toda buena obra en nosotros, para que el Señor con su poder cumpla esas buenas obras en nuestras vidas. Vamos a Efesios 2:8. Nos podemos preguntar, bueno, pero ¿de qué obras está hablando Pablo en Tesalonicenses? Y vemos, dice ahí en 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso todo lo tenemos claro, ¿no? Salvación meramente por gracia, no por obras. ¿Bien? Porque y dice en el 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por ahí escuchaba, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Hay una diferencia enorme en ese para y en ese por. Somos salvos solo por gracia, hermanos. Solamente por gracia, como dice en Efesios. Y me encanta que el mismo texto habla de las dos cosas. Somos salvos por gracia, pero somos hechura suya, creados para buenas obras, para las obras. Y Pablo ruega para que estas obras se manifiesten en nuestras vidas con el poder de Dios. Pero la pregunta es, ¿de dónde van a salir esas obras si no tengo una vida digna delante del Señor? Porque estas dos cosas están conectadas, hermanos. Si yo no tengo una vida en dependencia a Cristo,
¿qué obras de Cristo van a salir de mí? ¿Qué va a salir de mí? Lo natural, la carne, el orgullo, los deseos egoístas, los conflictos, las peleas. Eso es lo que va a salir de mí. Eso es lo natural. Lo natural, hermanos, no es lo bueno. Lo natural no es lo que Dios quiere. Lo natural es todo lo contrario. Porque justamente nosotros tenemos una naturaleza caída, derribada por el pecado. ¿Sí? Que incluso no podemos evitar manchar la obra de Cristo y la buena obra que podemos hacer porque siempre algo ahí está estorbando. El pecado siempre está estorbando nuestra obra. Aún así Dios la acepta. Como ese padre que recibe los garabatos del hijo. Él lo acepta. Pero depende de nosotros el cómo vamos a hacer esas obras. Es tanto así que ni siquiera tenemos que agarrar e inventarnos las obras. Porque Efesios dice que Dios preparó de obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Y cómo voy a andar en ellas si no ando en Cristo? Porque las obras de las que me está hablando son las obras de Cristo, el obrar de Cristo. Y por eso, hermanos, es fundamental que si nosotros vemos que no están saliendo buenas obras de nosotros, si no se está viendo el fruto del Espíritu en nosotros y sus características, es muy probable que no estemos andando dignamente delante del Señor. Es muy probable que no estemos haciendo lo que debemos hacer. Y es muy probable que si seguimos por ese camino, nos enfrentemos y nos encontremos cara a cara al que dio su vida por nosotros y no tengamos nada que darle. Y mi terror en ese momento se cumpla. Dios, no tengo nada que darte. Porque todo lo hice a mi manera. A nosotros también nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto de las buenas obras? ¿No? Si ya soy salvo. Ya está, soy salvo. Bueno, tengo mi vida y, bueno, está. ¿Por qué tanta importancia esto de las buenas obras? Y lo responde el versículo 12. Vamos ahí. En 2 Tesalonicenses 1:12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La relevancia de las buenas obras es tan alta porque la razón detrás de ello es la gloria, nada más y nada menos, de nuestro Señor. Nuestras buenas obras le traerán gloria a Cristo. De igual manera, nuestras malas obras traerán deshonra al nombre del Señor. El fin de ser hallados dignos, hermanos, como todas las cosas que Dios hace, es que Él se lleve la gloria. El propósito del ser humano, el propósito de la creación, el propósito de los ángeles, el propósito de todas las cosas creadas es que el único y soberano Dios se lleve la gloria. Hay diferentes formas en las que Dios recibe la gloria. Dios recibe la gloria a través de la creación. Dice que el firmamento cuenta las obras de sus manos. Vemos la creación, lo compleja, lo profunda, lo difícil, lo increíble, lo bella, lo estética que es, y nos asombra, le trae gloria a Dios. Vemos la vida transformada en nosotros y en nuestros hermanos, de cómo el Espíritu Santo transforma las vidas de las personas y hace lo que no es, y justifica al injusto, y nos sorprende. Vemos la obra de la cruz, el justo, el único y bueno, el amado del cielo, muriendo en una cruz y resucitando con el poder del Espíritu Santo al tercer día, y nos sorprende. Se lleva la gloria a nuestro Padre, Dios. El conocimiento de Dios nos lleva también a glorificarlo, hermanos. Dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios. También vemos varias veces en el Antiguo Testamento cómo Dios le dice a su pueblo que le falta conocimiento. Y también vemos en Oseas 6:6 cómo él hace esa comparación con el sacrificio, diciendo que prefiere el conocimiento de Dios antes que el holocausto, antes que esas ofrendas que se presentaban a él. Él prefiere el conocimiento de él. Todas estas buenas obras, el único fin, todo esto, el único fin que tiene es de glorificar a Dios. Y hermano, nuestro propósito en esta tierra
es darle gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien no está cumpliendo su rol, su vida no tiene sentido, porque para lo que vive no lo cumple, por ende, su razón de vivir es nula. Me gusta el ejemplo de pensar, ¿qué pasaría si este teléfono hablara, no? Este teléfono, pongamos que cobra conciencia. Y cuando cobra conciencia, se da cuenta que está siendo utilizado como un posavasos. Ahí, lo utilizo todos los días para apoyar vasos. Yo me pregunto, ¿qué sentirá el teléfono? ¡Qué desperdicio! O sea, tantos años de desarrollo tecnológico, tantas aplicaciones, tantas posibilidades infinitas siendo utilizado como un vaso, como un portavaso. Ese teléfono seguramente se va a sentir totalmente desolado, porque el propósito para el cual fue hecho, por el cual los creadores de la marca Redmi, algunos chinos por ahí, la razón por la que hicieron esto fue totalmente otra cosa, pero no está siendo utilizado para eso. Por ende, no tiene ningún valor el teléfono. Su valor se despreció totalmente. Y ahora cuesta lo que cuesta un posavasos, 20 pesos. Tampoco costó mucho el teléfono, por las dudas, pero más de 20 pesos salió. Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? El ser humano que no cumple su propósito dado por su creador tiene una vida vacía, sin propósito. No hay nada que lo pueda saciar. Y eso pasa con la gente de afuera, hermano. ¿O no lo vemos? En un mundo desolado sin propósito, donde su dolor no tiene propósito, donde sus alegrías temporales no tienen propósito, donde nada tiene propósito. Hasta los filósofos ateos dicen y llegan a la conclusión, ya está, o sea, vivamos mientras que podamos y ya está, y murámonos y ya está, no tiene ningún sentido lo que podamos hacer en esta tierra, si después no vamos a morir y todo se va a quedar acá. No hay nada, no hay nada. Y eso lo que trae es una desesperación total que tiene que ser llenada en la mayoría de las veces con un hedonismo y descontrol total, con una vida descontrolada, abocada al placer, porque al final el placer efímero es lo único que queda. Y después viene la muerte, y ya está. Esa es la vida que vive el mundo. Pero también puede ser la vida que los cristianos se sujeten a ella. Porque justamente el cristianismo que trae propósito, nos vuelve a conectar con el propósito que tenemos. Porque nos volvemos a conectar con nuestro creador, con nuestro fabricante. Pero pasa, hermanos, que muchas veces somos cristianos, hijos de Dios, que vivimos como la gente del mundo sin un propósito, no cumpliendo el propósito. ¿Y eso qué trae? Desolación, desesperanza, tristeza. Y lo digo porque me ha pasado a mí, donde pierdo el foco, donde pierdo mi propósito. Y comienzo a vivir para mi propósito, pero mi propósito es sumamente intrascendental. Lo más que yo puedo planificar es de aquí a 80 años, como mucho. ¿Qué son 80 años en la historia de la humanidad? Mi nombre va a pasar y nadie se va a acordar de él. O sea, mis propósitos no son para nada comparables a los propósitos de Dios. Sus propósitos son mucho más altos. ¿Estamos viviendo una vida cristiana apagada? Seguramente no estamos cumpliendo el propósito que Cristo nos dio. Volvamos a encontrarnos con ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La gloria de Dios. En diferentes formas, porque somos un cuerpo con diferentes funciones, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestra lucha con el pecado, nuestras victorias, nuestras derrotas. Con todo eso, Dios se quiere llevar la gloria. Pero mi foco debe ser cumplir mi propósito. Todo esto le va a traer gloria a Dios. Ahora, ¿eso es lo que estoy buscando? ¿O estoy buscando cualquier otra cosa? Por eso la pregunta, hermanos, fundamental de hoy era, ¿quiero atravesar este camino? ¿Estoy dispuesto a atravesar este camino? Porque si no, mi vida va a ser sin propósito. Y no voy a ser encontrado digno. Pero si lo quiero atravesar, va a doler, va a costar, pero voy a ver la mano de Dios, porque Dios se va a gloriar. Y cuando Dios se gloria, hermanos, en nuestra vida, cuando Dios es el que se lleva la gloria, es increíble, porque como seguimos leyendo, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él.
otra cosa increíble de Dios es que Él no solo recibe la gloria, sino que la quiere compartir por su gracia a nosotros. Porque acá dice, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Y cómo sigue siendo? Por la gracia de nuestro Dios. No porque nosotros merezcamos gloria y honra, porque Dios la quiere dar. Dios no las quiere dar. Pero todo esto comienza, hermanos, y ya estoy terminando, todo esto comienza por el principio, como dicen por ahí. Todo comienza por la rogativa principal de Pablo. Ruego para que Dios os tenga por dignos, para que Dios los encuentre dignos. Entonces, hermanos, ¿no estamos queriendo pasar el camino ni llevar la cruz para alcanzar esa vista buena y agradable de Dios nuestro Padre? Digámoselo a Dios. Pongámoslo en oración. Seamos sinceros con Él. ¿Cuántos hombres no tenemos en la Biblia que se les encomendaba algo y al principio no? Eran sinceros. No quiero ir. Ahí tenés a Moisés. Todos los peros que le puso a Dios. O sea, literalmente estaba frente al Dios de sus antepasados en un lugar totalmente diferente, con un árbol que tenía un fuego extraño, diferente, en el cual no consumía el árbol, y había una voz que le hablaba y le decía, yo soy el que soy, y él aún así tenía el tupé de decirle no quiero. Y Dios con su paciencia enorme le dice, pero yo te voy a ayudar, pero yo voy a estar contigo, pero van a haber señales, pero va a estar Aarón tu hermano. Dios le tiene paciencia, hermanos, y nos tiene paciencia a nosotros. No queremos, digámosle, pidamos ayuda, busquemos consejo. No estamos solos, porque si queremos vivir una vida sin propósito y sin ser dignos, también es una vida de soledad, en la que estamos apartados de los planes de Dios, donde no queremos nada que ver, no queremos tener nada que ver con la iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia en general. Entonces, la pregunta de hoy es, capaz que podemos decir que no somos dignos ahora, porque Dios no ocupa lo primero. Pero creo que más importante la pregunta es, ¿quiero ser digno? ¿Quiero ser digno? Si quiero ser digno, hermanos, animémonos a seguir el camino. Esforcémonos, es difícil. Si el Hijo de Dios, el Rey soberano, la tuvo complicada y tuvo que aprender, como dice en Hebreos, obediencia, ¿qué nos espera a nosotros? Que sea complicado, que sea difícil. No es fácil, pero más difícil es vivir una vida sin propósito. Más difícil va a ser cuando nos encontremos cara a cara a nuestro Señor y digamos, no tengo nada que darte, porque todo se quemó. Entonces, hermanos, animémonos a las buenas obras, como dice también Pablo, y a buscar la voluntad de Dios, a cargar esa cruz juntos, a ayudarnos, porque a veces puede ser pesado que alguien siente que está cargando la cruz solo, y ahí la cosa se complica, porque el gesto natural cuando algo está sobrepasando de peso es tirarlo. Pero tenemos que debemos encontrar y deberíamos encontrar apoyos en nuestros hermanos. Así que presentemos esta duda delante de Dios. ¿Quiero ser digno? ¿Estoy dispuesto a llevar la cruz y a pagar el precio? Y yo estoy seguro que vamos a ver la gloria de Dios si aceptamos lo que lleva. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que soy débil, pecador, Señor, tú aún así te acercas a mí. A pesar, Señor, de mis 1000 fallas, tu gracia es mayor, Señor. A pesar de mis peros y mis no, tú aún así, Señor, me tienes paciencia, Señor. A pesar de mi rebeldía, tú aún así me perdonas y me tienes paciencia, Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres grande y no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Señora, como iglesia, por incentivarnos a poder llevar la cruz, a pagar el precio que conlleva, Señor, ser hallados dignos delante de ti, Señor. Ayúdanos realmente a no buscar nuestra gloria, Señor, sino buscar tu gloria y tu propósito en nosotros, que es lo que trae plenitud a nuestras vidas, Señor. Y también ayúdanos a compartir esa plenitud con el que está afuera, Señor, que vive una vida solo, desamparado, sin un propósito, sin un fin, sin una guía establecida. Pero te damos gracias, Señor, porque por tu gracia y misericordia tenemos esa guía, tenemos ese fin, a pesar de que a veces no lo queremos ver,
A pesar de que a veces nos rehusamos a seguirlos y queremos vivir como vive el mundo, desamparado y desolado, Señor, tú aún así nos recoges, Señor, y nos esperas con los brazos abiertos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, y bendice a mis hermanos y guárdanos a la hora de volver a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.